a todos. Sean bienvenidos a este nuestro podcast llamado Hablando de Historia. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de los afroecuatorianos, comunidad que ha habitado ya por mucho tiempo en nuestro país. Esta comunidad ha desempeñado un papel muy importante en diferentes ámbitos, desde la gastronomía, la música, hasta la lucha por derechos civiles y una igualdad. Empezamos por su llegada, la misma que empezó en la época colonial, donde los africanos eran esclavizados. Llegaron a las costas de Esmeralda en 1526, esto dado a un naufragio. Las personas que lograron sobrevivir fueron integrándose de a poco en poblaciones indígenas del lugar. De a poco se fue intensificando la esclavitud de africanos para la mano de obra. Tuvieron una gran contribución en la agricultura, minería, extracción de oro y de otros materiales. Principalmente estaban ubicados en el Valle del Chota. Bueno, con la cultura afroecuatoriana, este ha sido uno de los grupos que más han enriquecido las tradiciones del Ecuador. Sus manifestaciones, tanto en la música y danza, las han caracterizado a lo largo de los siglos, destacando por mantener sus creencias y tradiciones antiguas. Los africanos participaron activamente de diferentes guerras de independencia, sin embargo, su contribución ha sido subestimada. Bueno, en el ámbito de la música y la gastronomía se fueron dando a conocer diferentes platos y ritmos musicales. Su música representa la trova al amor, la protesta y se produce una melodía similar a un tambor. En la gastronomía, los platos tradicionales que destacan en las comunidades son la mano de mono, el, el agungudul con yuca, caldo de gallina, picadillo, sancocho de haba, dulce de frijol, chicha de arroz, el guarapo y el rape. Su dieta estaba compuesta por ingredientes como los mariscos, cocos, frijoles, yucas, aguacates, tomate y plátano. Entre los platos típicos más comunes de la cultura ecuatoriana se encuentra el encocado de guata, tapado de pescado y bala y el casabé. La cultura afroecuatoriana es un grupo étnico que surgió a través de la esclavitud de sus ancestros africanos, estos trasladados al territorio de Ecuador durante el siglo XVI, que por años han utilizado la música como expresión social y medio de resistencia. La vestimenta afroecuatoriana representa y ha representado la identidad, la cultura, las tradiciones y la historia del pueblo afroecuatoriano. Han dejado una marca indeleble en el alma de Ecuador. Su estilo bullicioso y los ritmos de marimba sirven como un homenaje vivo a su vibrante herencia. La situación económica de los afroamericanos en Ecuador es compleja y multifacética. A pesar de la falta de datos específicos, se puede analizar la economía general del país y su impacto en la población afrodescendiente. La cultura afroecuatoriana se manifiesta en la música, expresa la historia, la lucha por los derechos y la vivencia de la población afroecuatoriana. La danza que forma parte del patrimonio artístico del país, la gastronomía que refleja la mezcla de influencias culturales, la tradición oral que se transmite de padres e hijos y se manifiestan en cuentos, cantos, chivuelos, albos, mitos, leyendas, entre otros más. La economía ecuatoriana enfrenta desafíos como la dependencia del petróleo, la falta de inversión extranjera y la inestabilidad política. La población afrodescendiente ha sufrido discriminación, exclusión social y económica históricamente. Aunque se han implementado políticas para abordar estas problemáticas, aún queda mucho por hacer para poder garantizar una igualdad y acceso a oportunidades para la comunidad afroecuatoriana. En esto persisten prácticas discriminatorias hacia este tipo de comunidad, limitando su desarrollo. Entidades gubernamentales y organizaciones comunitarias
han implementado programas para promover la inclusión para estas comunidades. Las memorias que son sagradas para la comunidad afroecuatoriana y forman parte de su identidad. La cultura afroecuatoriana es importante porque forman el orgullo y la resistencia frente a la discriminación, crean un sentido de comunidad y una identidad social, enriqueciendo el patrimonio artístico del país, enriqueciendo la cocina ecuatoriana. Bueno, a lo largo de la historia, los afroecuatorianos han sido fundamentales en la construcción de una identidad cultural para el Ecuador. Han aportado en diversos ámbitos, en especial por la lucha de derechos civiles. Han enfrentado discriminación y una gran exclusión social. Aunque queda mucho por poder garantizar una gran igualdad de oportunidades, no se rinden. Se necesita reconocer el legado y su trabajo por una sociedad más justa e inclusiva para todos. Bueno, Marco, ¿tú qué opinas de la comunidad afroecuatoriana? Pues que tiene mucha historia en el Ecuador, pero más he hablado de su discriminación, ya que los afroecuatorianos son muy discriminados en nuestro país, ya que es por su color de piel y la discriminación racial, impidiendo a muchos de afroecuatorianos el acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales. También tiene una exclusión social, ya que son muy excluidos de la sociedad actual. También a veces saben sufrir violencia y agresión por parte de los ciudadanos, y eso afecta al bienestar físico y emocional de cada uno de ellos. Y le falta un poco de la falta de representación, ya que los afroecuatorianos no son muy representados en la política o en la educación o en los medios de comunicación, y se saben ser limitados a influir en cosas tan importantes del país. Estoy de acuerdo contigo, Marco, porque es importante abordar este tema con mucha sensibilidad y respeto. Hay que entender que la comunidad afroecuatoriana ha enfrentado históricamente marginación, exclusión y un racismo muy grande en el Ecuador. A pesar de que tiene contribuciones muy significativas como la cultura, la economía y una identidad nacional, existen desafíos que aún enfrentan, estos siendo estructurales y sociales. Existe falta de representación política, como tú lo dijiste, porque la comunidad afroecuatoriana tiene muy poca representación en espacios políticos y esto limita su capacidad dentro de la política y afecta en sus vidas. También existe la desigualdad educativa y económica, donde los afroecuatorianos enfrentan barreras significativas para poder acceder a una educación y a diferentes oportunidades económicas como otros pueblos. Por último, tú mencionaste también lo que es el racismo y la discriminación. Este punto es muy importante porque este es un problema que aún existe y es muy profundo dentro de la sociedad ecuatoriana. Este punto, este tema, afecta el autoestima de la salud mental y varias oportunidades de la comunidad afroecuatoriana, porque no solamente se da este tema contra personas adultas, sino también contra niños, niñas, jóvenes, quienes son más propensos a sufrir o ver las consecuencias de este tipo de comentarios en su autoestima y su salud mental. Bueno, como parte final, debemos entender que es importante abordar varias problemáticas para la política que sean inclusivas. También sobre la educación y la diversidad contra la lucha al racismo. Es importante reconocer las contribuciones que nos da la comunidad afroecuatoriana para tener una riqueza cultural y social dentro de nuestro país. Nos vemos en el próximo capítulo de Hablando de Historia.